más peligroso, entonces el factor de reducción de resistencia es más pequeño. Recuerdo ahorita si es 0,75, por ahí está más o menos 0,75, ya no es 0,90, pues 0,90 es por flexión, que flexión un poquito más segura, más precisa de calcular. Entonces, la resistencia de diseño phi de sub n tiene que cumplir que es mayor o igual al B sub U. ¿Recuerdan en la clase anterior de donde sacamos el B sub U? Del diagrama de fuerza constante, ¿dónde? En una sección llamada sección crítica, que si se cumplen ciertas condiciones que establece la norma, como que esta fuerza aquí sea de compresión, que genere compresión en la zona del apoyo y no que sea un elemento que está generando tracción, que la carga esté aplicada por encima en la parte superior de la viga o cerca de la parte superior de la viga y no en la parte de abajo, que no existan cargas concentradas entre la cara del apoyo y un punto ubicado a una distancia igual a la altura útil de la viga. La altura útil de la viga, como saben ustedes, que es esta distancia que está de aquí a acá. Esta es la distancia de la altura útil. Entonces, si se cumplen esas condiciones, yo puedo diseñar, no con el B sub U que está en la cara del apoyo o en el centro del apoyo, sino con un B sub U en una sección crítica que se ubica a una distancia igual a la altura útil desde la cara del apoyo. Si mi cálculo estructural está hecho desde el centro de un apoyo, mi modelo está calculado con una carga en el centro del apoyo, para ubicar la X crítica yo tengo que sumarle A medio, que es la mitad del ancho del apoyo, más esa altura útil de para ubicar esa sección crítica. Ok, entonces en el análisis, nuestro objetivo, estamos estudiando ahorita la resistencia a fuerza deportante en una viga de concreto armado. Nuestro objetivo es aprender cómo calcular este B sub C y cómo calcular este B sub S. Hicieron ensayo acá para terminar esta idea. Okay, ya sabemos, la resistencia al cortante en una viga de concreto armado tiene dos contribuciones, una del concreto solo resistiendo cortante, y otra que es la contribución del refuerzo transversal. Si yo quiero que esta contribución del refuerzo transversal sea efectiva, la teoría me lleva a que yo tengo que garantizar que el espaciamiento que tienen los estribos tiene que ser adecuado de tal manera que cualquier grieta potencial que pueda presentarse sea cruzada al menos por una barra de refuerzo en el alma, no es decir, por al menos una barra de refuerzo transversal. Entonces, ustedes se recuerdan que cuando estamos haciendo la introducción de la teoría, había unos tipos de elementos que íbamos a estudiar, unos elementos sin refuerzo transversal en el alma y otros elementos con refuerzo transversal en el alma. Aquí está el caso de una viga que no tiene estribos, no tiene refuerzo transversal en el alma, y se está estudiando cuáles son las fuerzas que contribuyen a resistir ese cortante, a resistir el cortante en la viga. Dice que hay una parte donde el concreto se mantiene sano, que es la zona de compresión, donde todavía no ha llegado la grieta o no llega la grieta, esa zona comprimida resiste cierta parte del corte, lo resiste el concreto ese sano que tenemos ahí. Aquí está el par de fuerzas que hace el efecto de la flexión, la fuerza de compresión y la fuerza de tracción. En la zona de compresión va a haber una cantidad de fuerza cortante que aporta el concreto. Acá es una grieta, estamos cortando y picando justamente donde está una grieta, y entonces
en la grieta, como hay ahí unas irregularidades, ¿verdad? Va a haber como un efecto de esfuerzo cortante por flexión que aparece distribuido a todo lo largo de la grieta, y eso me va a dar una porción de resistencia debido, aquí se modela el efecto de ese esfuerzo en la grieta con una fuerza resultante G inclinada entre las dos, en la línea que une las dos secciones, con este ángulo alfa. Entonces, este efecto de estos esfuerzos en ese contacto granular agrietado, ese esfuerzo cortante se modela con una resultante G. Y también la presencia de las barras longitudinales hace un efecto de pasador. Ese efecto se llama efecto Dovela. Efecto de Dovela, que es como un pasador que contribuye pues a que la grieta ahí no se abra o obstruye de alguna manera a que la grieta se siga desarrollando, pero ese efecto, un efecto de las cabillas longitudinales que hace un efecto Dovela, sería esa fuerza P sub D. ¿Okay? Entonces ahí en la teoría que tienen ustedes ya, esta es la clase número 6, ahí van explicando qué es lo que significa cada una de esas fuerzas. Dice que en la figura 312A, que es la que yo dibujé acá, se muestra una parte de una viga simplemente apoyada, sobre la cual el esfuerzo del corte permanece constante. El esfuerzo del corte permanece constante, ¿verdad? ¿Por qué permanece constante? Porque esto es idealizado. Uno estima que el esfuerzo del corte permanece constante porque aquí no hay carga distribuida. Se está en cierta forma, como se hacía en resistencia en materiales, despreciando el peso del elemento. Este cortante, si tú picas donde tú piques, estás diciendo que tienes el mismo cortante, y al tener el mismo cortante, el esfuerzo cortante en ese tramo de viga se mantiene constante, como dice. La viga tiene armadura de refuerzo longitudinal para resistir la tensión debido a flexión, pero no tiene refuerzo transversal para resistir corte. La figura se presenta es para identificar las fuerzas internas y externas que mantienen esa pieza agrietada en equilibrio. La figura se identifica las fuerzas internas y externas que mantienen en equilibrio el cuerpo libre, limitado por las condiciones dadas de borde y por una fisura diagonal. Se puede ver que la fuerza de corte total, que es la reacción, esta viga, ¿de dónde viene? Esta viga viene de una viga que se ensaya en laboratorio, que tiene estas características, tiene aquí un apoyo, y entonces se le aplican dos cargas iguales a una distancia A del apoyo, lo que hace que la reacción aquí, la reacción sea igual a P, y donde quiera que tú piques, acá lo que estamos viendo es que a cierta distancia X se está haciendo el corte en una zona donde se presenta una grieta. Entonces, en esta zona, el cortante entre, vamos a poner entre A y B, el cortante es constante, pero ojo, eso es despreciando el peso de la viga, por supuesto, despreciando el peso de la viga, pero en teoría está asumiendo eso de que el cortante es constante. Y ahí es donde se indica, por eso que esta reacción aquí es constante, es igual al cortante en cualquier sección que yo esté planteando, y si viene de acá, ese cortante es conocido porque es igual a la P que se utilizó en el ensayo, ¿verdad? Entonces se identifican las fuerzas internas y externas que mantienen el equilibrio del cuerpo libre, limitado por las condiciones dadas de borde y por una fisura diagonal. Se puede ver que la fuerza cortante total es resistida
por la combinación de una fuerza de corte BC que se desarrolla a través de la zona de compresión, una fuerza de dóvela o pasador BD que la armadura longitudinal transmite a través de la fisura, una componente vertical, esta DA, una componente vertical que es la resultante de los esfuerzos inclinados B sub A, esfuerzos inclinados B sub A minúscula, que se transmiten por las caras de la fisura por interacción de las partículas de los agregados. Esas son principalmente las tres fuerzas que está indicando el modelo que contribuyen a resistir esta fuerza B. O sea que la fórmula quedaría que el cortante B, que es constante, lo están planteando que es la suma de B sub C más B sub D, que es la dóvela, más esta componente vertical que está aquí, B sub A. ¿Okay? Bueno, plantean ahí que hay un equilibrio. Esa es la fórmula que se resume que el cortante va a estar dado por esas tres fuerzas. La fuerza en una sección limitada por esa grieta que resiste en el cortante va a ser una fuerza B sub C del concreto sano, una fuerza de dóvela que ejerce la barra longitudinal en la zona de la fisura, y una componente vertical de una fuerza inclinada que se debe a estos esfuerzos en la zona, debido al agregado en la zona de la grieta. ¿Ok? Ya eso dice aquí, B sub C, fuerza cortante a través de la zona de compresión. B sub D, la fuerza es una fuerza de dóvela
Eso se considera como la contribución del concreto, es decir, esta que llamo, o sea, esta BSUC que está aquí no es esta, no es esta, sino el efecto combinado de todas estas componentes presentes ahí a través de la grieta. Esta sería la B que estamos colocando aquí, en cierta forma representa a esta BSUC que está acá. Okay. Dice que la fuerza de tracción, esta fuerza de tracción, mira dónde está la fuerza de tracción, en una sección 2. Y la sección que nosotros estamos analizando su resistencia al corte es la sección 1. La distancia entre la sección 1 y la sección 2, en términos del brazo de palanca, JD, brazo de palanca entre la fuerza de compresión y tracción, es JD cotangente de ese ángulo alfa. Nos dice acá que la fuerza de tracción en la sección 2.2, que está designada con la letra T, es un poco mayor que la de compresión. Esta es un poco mayor que esta de compresión que se encuentra en la sección 1.1. La fuerza de tracción en la sección 2.2, designada con la letra T, es un poco mayor que la compresión que corresponde a la sección 1.1. Eso es debido a la diferencia a esta componente horizontal que tiene la fuerza equivalente inclinada. Entonces esta componente horizontal de la fuerza inclinada, esa marca la diferencia que hay entre la fuerza de tracción que hay en la sección 2.2 y la fuerza de compresión que hay en la sección 1.1. El momento resistente de la viga según la teoría, se puede calcular multiplicando X por B. Voy a multiplicar X por B. Aquí está la distancia X, donde estás estudiando la sección, el corte en la sección 1.1. ¿Qué momento? Si la única fuerza externa que hay aquí es la B, el momento que va a haber aquí simplemente es esta X por esa B. Y eso también va a ser igual a J por D multiplicado por T más BD, la fuerza de dovela, multiplicado por la cotangente de alfa. El momento debido a la fuerza externa, X por B, este momento debido a la fuerza externa. Y este momento tomado ¿a quién? Tomado a la fuerza T, ya sería este como un momento interno. Este es externo y este es interno. Por equilibrio en la sección tienen que ser iguales. El externo igual al interno. ¿Quién es el interno si tú tomas momento aquí donde está la fuerza de compresión? Va a ser la T con su brazo J por D y la fuerza de dovela con su brazo JD cotangente de alfa. JD sale como factor común y entonces te queda que este más B por D cotangente de alfa el momento resistente en la sección. ¿Ok? Se desprecia BD, dice que es muy pequeña su efecto. Su efecto es muy pequeño en la resistencia a la flexión. Muy pequeño.
En particular dice aquí que en ausencia de estribo, la barra de refuerzo sobre la cual actúa la fuerza de pasador se sostiene en ausencia de los estribos. Esa barra de refuerzo longitudinal se va a sostener básicamente en base a este pedacito de recubrimiento que está por debajo, el cual es muy pequeño. Dice acá, en particular, la ausencia de estribo, en ausencia de estribo, las barras de refuerzo, las longitudinales, sobre las que actúa la fuerza del pasador, esta fuerza de dóvela, están sostenidas contra desplazamientos verticales, principalmente por la delgada capa inferior del recubrimiento de concreto. Entonces, por eso se ignora o se desprecia el BD, y la ecuación de momento, esta ecuación de momento anterior, despreciando BD, va a quedar igual a M igual a T por JD. Pero, ojo, aproximado, T por JD. Porque este señor lo eliminamos y te va a quedar nada más T por JD. Se destaca que el momento y la fuerza de tracción ¿Dónde estamos buscando el momento? En la sección 1.1. El momento que se está calculando aquí es el momento de la sección 1.1, porque la sección 1.1 es la que está a la distancia X del cortante B. Y la fuerza de tracción que tenemos acá, esa fuerza de tracción es la que está en la sección 2.2. La fuerza de tracción está en la sección 2.2. Entonces hay que destacar. Esta fórmula es válida, pero hay que tener en cuenta que el momento que se está calculando M es en la sección 1.1 y la tracción que se está usando para calcularlo está ubicada en la sección 2.2. M está en sección 1.1 y T está en sección 2. Sí, eso es lo que está diciendo acá. Se observa que la tracción de la armadura, en la armadura, en la sección, a una distancia, esta distancia que está aquí, esta distancia que está aquí y acá hasta acá, ella es X menos JD por cotangente de alfa. Se observa que la tracción en la armadura de flexión a una distancia X menos JD cotangente de alfa desde el apoyo es controlada por un momento que se produce a la distancia X del apoyo. O sea, el momento, esta tracción que está en la sección 2.2, esa sección 2.2 está ubicada
de alfa desde el apoyo es controlado por el momento que está en la sección X X. Se observa que la tracción en la armadura o flexión a una distancia X menos JD cotangente de alfa desde el apoyo es controlada por el momento que se produce a la distancia X del apoyo de la viga. El incremento en las tensiones, ¿qué más se dijo por aquí? Que esa tensión acá, la tensión acá era mayor a la fuerza de compresión en la sección que se está estudiando, que es la sección 1.1. El incremento de las tensiones de acero depende claramente de la pendiente. El incremento en las tensiones del acero depende claramente de la pendiente de la fisura idealizada. Esta fisura uno asume cierta inclinación. Por lo general, en los problemas que vamos a resolver, esa inclinación alfa uno la asume que es igual a 45 grados. 45 grados. Entonces, ese incremento que se genera en comparación con la tracción en la sección 1.1 debería ser igual a la compresión en la sección 1.1. Y el modelo matemático está trabajando con una tracción que está incrementada, porque la tracción en la sección 2.2 se va a ver incrementada. Ese incremento va a depender de esa pendiente idealizada que nosotros escojamos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿va? Hay que tenerlo en cuenta. Cuando el ángulo alfa es cercano a 45 grados, incremento de tracción de T entre las secciones 1.1 y sección 2.2 depende de la inclinación de la grieta idealizada alfa. Cuando alfa, como les dije, que uno asume, cuando alfa es cercano a 45 grados, lo que va a pasar es que JD o tangente de alfa va a ser aproximadamente igual a la altura útil. Va a ser aproximadamente igual a la altura útil. ¿Ok? Y dice acá que esto se debe tener en cuenta al interrumpir las barras longitudinales de flexión. ¿Ok? Ajá. ¿Qué pasa? Ustedes saben que cuando uno proyecta el acero longitudinal, el momento máximo, por ejemplo, si fuera esta viga, el momento máximo está en las secciones que están entre B y C, ¿verdad? Ahí donde va a estar el momento máximo. Y ahí donde esté el momento máximo es donde uno va a colocar las cabillas que se obtienen por diseño, las cabillas del acero obtenido en el diseño.
cuando ya uno se va apartando de esa zona de momento máximo y acercándose a los apoyos, ya esas cabillas uno empieza a cortar. Uno dice, ya no necesito, si tenía 5 cabillas 6 cabillas en el centro, ya para el apoyo no tengo que llegar con las 6, porque el momento flector va disminuyendo y paulatinamente uno debería ir también recortando ya las cabillas que dejan de ser necesarias hasta llegar al apoyo. Entonces, en esa zona donde uno va a cortar las cabillas, está ocurriendo esto. Que donde uno calcule que va a cortar la cabilla, la fuerza de tracción en esa sección que está cortando va a estar controlada, o sea, mejor dicho, si uno se desplaza una distancia no está cortando cierta distancia acá, vas a decir que las cabillas que están aquí en el centro las vas a cortar a cierta distancia del apoyo, pero la norma te dice no la puedes cortar ahí, sino que tienes que prolongarla un poco más allá. ¿Cuánto más hacia el apoyo? Una distancia igual a la altura dúctil, te dice también que 12 veces el diámetro de la barra, pero ahí esto que viene, esto que determina la forma como uno coloca los aceros, viene de este fenómeno de que la grieta hace que la tracción en la barra se incremente a cierta distancia más hacia el apoyo, y ese incremento depende de la inclinación de la grieta, y si uno toma una inclinación de 45 grados, la distancia en la que se da ese incremento es justamente igual a la misma altura útil. Por eso uno no puede cortar las cabillas donde dejan de ser necesarias, sino que tiene que prolongarlas un poco más allá, una distancia de anclaje, que uno de los parámetros para prefijar o para fijar ese valor es justamente el valor de la altura útil. Ok, eso es lo que tenemos con la resistencia de una viga sin estribo. La resistencia viene por la contribución del concreto, de una componente vertical de unos esfuerzos inclinados en las grietas y un efecto de dóvela. ¿Ok? Ese cortante que se evalúe experimentalmente o se calcule en esta fórmula, si toma en cuenta todos esos parámetros, es lo que se conoce como la contribución del concreto. Si uno establece que aquí tiene una fuerza de compresión, una fuerza de tracción, ahí está involucrada la resistencia a la flexión en la viga, la puedes calcular. Aquí interviene esa resistencia del concreto, multiplicando X por el X, que es la ubicación de la sección que estás estudiando, por el cortante, pero este es el efecto debido a la carga externa, y el efecto debido a la carga interna incluye tanto la fuerza de tracción en la sección 2.2 como el efecto de dovela en la sección 2.2. Para no complicarse la vida y considerando que el efecto de dovela es despreciable, o sea, por la razón de que él se va a tender a desplazar verticalmente y la resistencia a ese desplazamiento vertical esta es apenas resistida por ese recubrimiento que está abajo, lo cual que si ese recubrimiento se vence, ya el efecto de dovela prácticamente cae a un valor despreciable, por eso lo desprecia y llega a la conclusión de que de una forma que es la que usamos generalmente, esto es lo mismo, tracción por brazo de palanca Z o tracción por brazo de palanca que hemos usado D menos a medio cuando la viga está. Este JD representa lo mismo que el D menos a medio que usamos para calcular la resistencia nominal por flexión. Pero en presencia de una grieta, entonces ocurre este fenómeno, que el momento en la sección que estamos estudiando va a controlar el valor de la fuerza de tracción que está en otra sección, que está en el otro extremo de la grieta, y la magnitud de ese incremento va a depender de qué sea la inclinación de la grieta que estemos asumiendo, y por lo general en la solución vamos a asumir que esa inclinación es 45 grados, por eso es que ese desplazamiento que estamos viendo aquí, este JD cotangente de alfa, se va a aproximar es a la
altura útil de la sección. Y también por ese mismo efecto es que la sección crítica, ¿se recuerdan que la sección crítica se ubicaba a una distancia altura útil desde la cara de la cara del apoyo? Bueno, más o menos viene por este mismo efecto de esa grieta a 45 grados. Ahora está la resistencia al corte. En vigas con estribo. Aquí se usa el modelo de la armadura, modelo analogía de la armadura de Ritter. Que para obtener la resistencia al corte en viga con estribo, viga de concreto armado con estribo, se usa el modelo de la analogía de la armadura de Ritter, considerando una viga bajo carga transversal. Ahora si nos concentramos de repente en este pedazo de viga que está de este lado, una viga sometida a carga transversal, una viga bajo carga transversal sometida a esfuerzo combinado de flexión y corte, agrietada por tracción diagonal. Aquí está modelando la grieta, ¿verdad? Modelando la grieta, y estas líneas inclinadas representan a los estribos, ¿okay? Representan los estribos. Entonces acá lo que hace es que él toma aquí un modelito donde el estribo, ya este ángulo alfa no es el mismo ángulo alfa, allá el ángulo alfa era la inclinación de la grieta, aquí ahora el ángulo alfa es la inclinación del estribo y la inclinación de la grieta está dada por el ángulo tita. Aquí cambiaron las letras. La inclinación alfa es la inclinación del estribo y el tita es la inclinación de la grieta. ¿Qué es lo que hace aquí? Toma un pedazo acá de concreto que se ubica entre dos grietas y toma la parte del concreto como si fuera un puntal. O sea que las armaduras tienen unos elementos que están a compresión y otros elementos a tracción. Entonces si él toma aquí, se concentra por ejemplo en este nodo que está aquí. Uno analiza las armaduras es con el método de los nodos, ¿verdad? Si se concentra en este nodo, va a entrar por acá una fuerza con la inclinación tita, que va a ser la fuerza de compresión que se desarrolla en ese puntal de concreto que está entre las dos grietas. Esa va a ser la fuerza de compresión. Y la fuerza que está atravesando aquí, ese puntal de compresión o esa grieta, es una fuerza de tracción que es la que contribuye el estribo. Y en la parte inferior vamos a tener la fuerza de tracción debido a la cero longitudinal. Entonces, modela un nodo donde la fuerza de compresión viene dado
por el puntal de concreto que está entre grieta y grieta, la fuerza de tracción la resiste el estribo y las fuerzas horizontales, longitudinales, es la fuerza de tracción en la viga, ¿verdad? Entonces por eso me gustaría hacerlo por allá. Ya estamos listos acá, estamos claros que elemento tiene la resistencia al portante. Pues el SUS. Aquí vamos a sacar una ecuación que me va a permitir calcular el SUS y con ese SUS podemos entonces calcular la resistencia nominal de la que está buscando, la suma de SUS más SUS. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cuánto? 1:40. ¿Hasta qué hora la clase? Hasta la 1:45. 1:45. 1:45. 55. Ok, entonces ese es el modelito de la analogía de la armadura. Entre grieta y grieta toma un puntal de concreto que aporta una fuerza de compresión con esa inclinación theta de la grieta. El estribo aporta una fuerza inclinada con el ángulo alfa y la fuerza en el estribo, como ustedes saben, en una barra multiplica uno el área de la sección por el esfuerzo, tenemos la fuerza en el estribo, y como ya aprendimos acá, entre grieta y grieta, la tensión, cuando hay una variación en longitud, la tensión experimenta la tensión de la fuerza de tracción pues, en el acero longitudinal. Cuando hay una variación en la distancia X, que en este caso es la separación entre las grietas, el acero longitudinal va a experimentar un incremento de tracción. ¿Okay? Entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer es aplicar el método de los nodos. Aquí no está explicado, pero tú puedes aplicar ahí sencillamente el método de los nodos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de fuerza en X igual a 0. Si aplicamos sumatoria de fuerza en Y igual a 0, ¿qué debemos tener? A sub B por Fs por el seno de alfa menos Fc por el seno de θ igual a 0, ¿verdad? Si hace sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo para la derecha, escribe A sub B por Fs por el coseno de alfa, menos Fc, perdón, más Fc por el coseno de θ y más T y menos T más delta T igual a 0. ¿Okay? Tema delta T igual a 0. De la ecuación que está aquí arriba no me interesa que me aparezca en mi fórmula la fuerza del concreto, ¿verdad? Entonces de la ecuación que está aquí arriba yo despejo la fuerza del concreto, que va a ser igual a sub B por Fs por el seno de alfa entre el seno de θ. Aquí las T se van a cancelar, me interesa es sacar el incremento en la fuerza de tracción del acero. Despejo ahí el incremento de la fuerza de tracción del acero, que aquí va a quedar negativo, pasa positivo para el otro lado. Al darle la vuelta a la ecuación, esto debería quedar de área sub B por Fs coseno de alfa, más, agarramos esto, A sub B por Fs por el seno de alfa entre el seno de θ por el coseno de θ, por el coseno de θ. Ok, saca factor común,
al final te va a quedar que delta T, como dice acá, es A sub B por Fs por el coseno de alfa más el seno de alfa entre la tangente de θ. Esa es la ecuación que surge del modelo de Richter. Haciendo sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, en el nodo donde se intersecta el puntal de compresión y la fuerza del estribo se obtiene E, delta T. Simplemente aplica sumatoria de fuerza en Y, poner Fc en función de área de acero del estribo por F sub S, lo sustituye, la otra ecuación, elimina la tensión y despeja delta T, esa es la ecuación que resulta. ¿Ok? Bien. Entonces sigue acá, decimos que para que estás a 45 grados, modelo idealizado, pues asumiendo lo que dijimos por allá, que estás a 45 grados, considerando que el máximo esfuerzo de tracción vamos a ponerlo así, estribos en excedencia, considerando estribo de excedencia, quiere decir que el Fs va a ser igual al Fy, ¿ok? Entonces el delta T te va a quedar igual a área de acero transversal por Fy por el coseno de alfa más el seno de alfa. ¿Qué pasa cuando θ 45 grados? La tangente de θ, tú le sacas a los 45 grados y tú sabes que eso vale 1, por lo tanto desaparece de la ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué más sabemos acá? Esto ustedes lo conocen, la relación entre la fuerza cortante es la derivada del momento con respecto a x, ¿verdad que sí? Fuerza cortante es la derivada del momento con respecto a x. Y tenemos la ecuación que llegamos aquí, que el momento es igual a la fuerza de tracción por un brazo de palanca Z. ¿Ok? Z, aquí está el Z, que es lo que hemos llamado antes JD. ¿Ok? Y aquí vamos a tener que entonces un delta momento va a ser igual a un delta T por Z, delta T por Z, se hace que estos sean pequeños, ¿verdad? Que esta separación aquí sea pequeña, decimos que delta X la hacemos igual a, delta X la hacemos igual a S, entonces el delta T, que va a resultar de acá, esta relación o delta X, porque se o el de X. Lo cierto que si se hace de X igual a S, aquí lo que va a resulta que el delta T yo lo puedo escribir como B por S, esto pasa para allá, B por S dividido entre Z. B por S dividido entre Z. O sea que aquí igual a las dos ecuaciones. Y esto está aquí un poquito igual a las dos medio ecuaciones. traído de la. Recuerden que aquí delta Z, o sea, esta relación se sigue cumpliendo, vamos a ponerlo así. Lo que pasa es que tengo que poner aquí S cortante igual